Hoy viajaremos miles de años atrás, hasta la misteriosa Edad del Bronce, una época en la que surgieron los primeros reinos, las grandes ciudades fortificadas, los mitos que dieron forma a religiones y leyendas, y donde la vida cotidiana estaba marcada tanto por el esplendor de los reyes como por el esfuerzo silencioso de campesinos, artesanos y esclavos. A lo largo de este viaje exploraremos cómo vivían, qué comían, cómo comerciaban, qué secretos escondían y cómo, poco a poco, fueron construyendo las bases de la civilización que aún nos acompaña. Prepárate para descubrir un mundo fascinante de poder, intrigas, batallas, pero también de familia, amor, trabajo y sueños, que parecen no estar tan lejanos a los nuestros. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Vamos a empezar esta historia. Imaginar un mundo sin metales, sin espadas ni arados de bronce, sin joyas ni herramientas de precisión, nos obliga a retroceder a una época en la que la humanidad todavía dependía casi por completo de la piedra, la madera y el hueso. Durante miles de años, nuestros antepasados moldearon su vida cotidiana en torno a esos materiales, limitados en dureza y durabilidad. Pero entonces, en un momento decisivo de la historia, el ser humano descubrió que podía transformar la naturaleza de manera aún más profunda, no solo tallando lo que encontraba, sino fundiendo, combinando y recreando la materia misma. Ese instante fue el nacimiento de la Edad del Bronce, una de las revoluciones más trascendentes de toda la antigüedad. El proceso no fue inmediato ni uniforme. En distintas regiones del mundo, desde Mesopotamia hasta China, desde Egipto hasta la península ibérica, los grupos humanos comenzaron a experimentar con los minerales que encontraban en la tierra. El cobre fue el primero en llamar su atención, blando, maleable, de un color brillante que recordaba al sol, se convirtió en objeto de prestigio y de uso práctico. Sin embargo, su debilidad lo hacía inadecuado para armas resistentes o herramientas que soportaran un trabajo duro. Fue entonces cuando, casi como un accidente afortunado, alguien descubrió que al mezclar cobre con estaño, nacía un nuevo material, más duro, más resistente, capaz de mantener un filo y de soportar la fricción. Ese material era el bronce. Lo que hoy nos parece un dato técnico, en su momento fue un cambio de paradigma. Con el bronce surgió una nueva manera de entender el mundo y de relacionarse con él. Las aldeas que antes luchaban por sobrevivir con herramientas rudimentarias comenzaron a producir arados más eficientes, cuchillos afilados, lanzas que atravesaban escudos y también adornos que reflejaban estatus y poder. Así, la tecnología del metal se convirtió en una fuerza invisible que impulsó la transformación social, política y económica. La transición, desde la edad de piedra hacia la del bronce, no fue rápida ni uniforme. En algunos lugares coexistieron ambos mundos durante siglos. Herramientas de sílex conviviendo con armas de cobre o bronce. En otros, el acceso a minas de estaño o a rutas comerciales aceleró el proceso, creando desigualdades entre pueblos. La geografía jugó un papel fundamental. Mientras que el cobre era relativamente común, el estaño era raro y se encontraba en regiones específicas, como Anatolia, Afganistán o la península ibérica. Quien controlaba el estaño controlaba, en cierto modo, el futuro. Esa dependencia del estaño fomentó el comercio a larga distancia, mucho antes de que existieran los grandes imperios. Los pueblos que dominaban rutas y minas se enriquecían, y sus reyes podían exhibir poder no solo a través de la guerra, sino también del monopolio del bronce. El metal se convirtió en sinónimo de prestigio. Una espada de bronce no era solo un arma, era una declaración de autoridad.
cáliz o un espejo de bronce no eran simples objetos, eran símbolos de riqueza, capaces de impresionar a aliados y enemigos. El fuego fue el gran aliado de esta revolución. Dominarlo no solo como calor y luz, sino como instrumento de transformación, fue un arte transmitido entre generaciones de fundidores. Las forjas eran lugares cargados de misterio, donde el metal sólido se transformaba en líquido incandescente, y de allí surgían objetos que parecían obra de los dioses. No es casual que en muchas culturas los herreros fueran considerados figuras casi mágicas, guardianes de secretos, mediadores entre lo humano y lo divino. El mito griego de Hefesto, el dios cojo del fuego y la forja, refleja esa aura sagrada alrededor del trabajo con metales. Pero el impacto del bronce no se limitó a las armas o a la agricultura. También cambió el arte y la expresión simbólica de las sociedades. Estatuillas, máscaras, adornos, espejos y joyas fueron moldeados en este nuevo material, dotando a los rituales y ceremonias de una dimensión distinta. Una diadema de bronce pulido podía reflejar la luz del sol en un ritual religioso, mientras que una figurilla ofrecida en un templo perpetuaba el vínculo entre el creyente y sus dioses. En ese sentido, el bronce fue tanto una herramienta práctica como un puente hacia lo espiritual. La guerra, sin duda, fue uno de los campos más transformados. Las tribus y ciudades que podían armar a sus guerreros con espadas, lanzas y escudos de bronce tenían una ventaja decisiva frente a aquellas que todavía dependían de armas de piedra o madera endurecida. Esto desencadenó nuevas dinámicas de poder, ciudades fortificadas, ejércitos organizados y reyes guerreros que cimentaban su dominio sobre territorios vecinos. La Edad del Bronce, por tanto, fue también la edad del conflicto a gran escala, donde la superioridad tecnológica podía decidir el destino de un pueblo. En la agricultura, los cambios fueron igualmente profundos. El arado de madera, al ser reforzado con piezas de bronce, podía abrir surcos más profundos en la tierra, facilitando la siembra y aumentando la productividad. Las hoces de bronce permitían cosechar con más eficacia, lo que se traducía en excedentes alimentarios. Y con esos excedentes, las comunidades podían sostener poblaciones más numerosas, especializar oficios y dar lugar a jerarquías sociales más complejas. De esta manera, la Edad del Bronce no fue solo un cambio en la tecnología, sino en la forma misma de organizar la vida. Las aldeas se transformaron en ciudades, los jefes locales se convirtieron en reyes, los intercambios ocasionales se transformaron en redes comerciales extensas, y todo ello bajo la sombra de un metal que, al combinar dos elementos humildes como el cobre y el estaño, dio origen a una era de esplendor. No debemos olvidar, sin embargo, que este avance tuvo también su precio. La explotación de minas, muchas veces en condiciones extremas, exigía mano de obra abundante, que en no pocos casos incluía a esclavos o prisioneros de guerra. La riqueza de unos significaba el sufrimiento de otros. Además, la dependencia del estaño generaba tensiones y rivalidades que en ocasiones desembocaban en guerras prolongadas. El progreso, como casi siempre, fue una moneda de dos caras. Con el paso de los siglos, la Edad del Bronce se consolidó como una de las etapas más brillantes y al mismo tiempo más desafiantes de la historia humana. Nos recuerda que los grandes cambios no surgen de la nada. Requieren ingenio, recursos, trabajo colectivo y, en muchos casos, una chispa de azar. La humanidad, al descubrir que podía transformar los metales, descubrió también que podía transformar su destino. Así comenzó una era en la que cada herramienta, cada espada, cada adorno de bronce era al mismo tiempo un objeto y un símbolo de poder, de progreso, de fe. El despertar de la Edad del Bronce no fue simplemente un avance técnico, sino un salto cultural que dio forma a las primeras civilizaciones complejas.
aquellas que dejaron huellas imborrables en la historia de la humanidad. Cuando el bronce comenzó a moldear la vida cotidiana, las aldeas que antes parecían simples agrupaciones de chozas se transformaron poco a poco en centros más complejos, donde la organización social, la arquitectura y las relaciones de poder empezaron a marcar la diferencia entre unos grupos humanos y otros. El mundo ya no estaba compuesto únicamente por clanes nómadas o pequeñas comunidades agrícolas dispersas. La humanidad dio un salto hacia la vida urbana, hacia espacios fortificados que no solo servían para proteger a sus habitantes, sino también para proyectar prestigio y dominio. Fue en este período cuando surgieron las primeras ciudades que marcaron la historia antigua, lugares en los que la vida cotidiana se entretejía con lo sagrado, lo militar y lo económico. Las aldeas de la Edad del Bronce eran en su mayoría comunidades agrícolas. Sus casas, levantadas con barro, madera, cañas o piedras según la región, tenían techos bajos y paredes gruesas que ayudaban a mantener la temperatura estable frente al calor o el frío. En su interior, el espacio era reducido, un único ambiente que servía tanto de dormitorio como de área de trabajo y cocina. Los hornos y fogones, construidos en el centro o junto a una pared, eran el corazón de la casa, no solo por su función práctica de cocinar y calentar, sino también como símbolo de unión familiar. En torno a esas casas, dispuestas en círculos o hileras, se distribuían las primeras aldeas, muchas veces rodeadas de empalizadas de madera o zanjas para protegerse de ataques. El concepto de seguridad estaba profundamente arraigado. La guerra y los saqueos eran realidades frecuentes. A medida que las aldeas crecían, estas defensas se volvieron más sofisticadas, y con el tiempo surgieron murallas de piedra y ladrillo, auténticas obras de ingeniería que marcaron el nacimiento de las ciudades fortificadas. Las murallas eran más que simples defensas, eran un mensaje. Levantar una muralla implicaba mostrar a los demás pueblos la capacidad de movilizar recursos, de organizar mano de obra y de controlar un territorio. Quien vivía tras murallas no solo estaba protegido, también formaba parte de una comunidad con poder, un centro político y económico que atraía a comerciantes, artesanos y campesinos de los alrededores. Dentro de estas ciudades, la organización social se hizo cada vez más compleja. En la cúspide estaban los reyes o gobernantes, figuras que unían el poder militar con el religioso. Su autoridad no solo se imponía por la fuerza de las armas, sino también por el control de los templos y la relación con los dioses. En torno a ellos se encontraba una élite de nobles, sacerdotes, escribas y altos funcionarios, quienes ocupaban las mejores viviendas situadas cerca de los palacios y templos principales. La mayoría de la población, sin embargo, estaba compuesta por campesinos y artesanos. Los primeros trabajaban los campos que rodeaban las ciudades, cultivando cereales como trigo y cebada, además de legumbres, frutas y hortalizas. Los artesanos, por su parte, se especializaban en oficios como la cerámica, el tejido, la carpintería y, por supuesto, la metalurgia, que se convirtió en un oficio prestigioso. Los barrios artesanales, situados a menudo en las periferias de la ciudad, eran espacios llenos de actividad, con hornos, talleres y mercados donde se intercambiaban bienes. En las ciudades más avanzadas, como las de Mesopotamia, Egipto o la isla de Creta, los templos ocupaban un lugar central. Eran al mismo tiempo centros religiosos, económicos y administrativos. Allí se almacenaban excedentes de grano, se organizaban festividades, se escribían registros en tablillas de arcilla y se recaudaban tributos. Los templos funcionaban como auténticos motores de la vida urbana, y su arquitectura monumental buscaba impresionar. Grandes escalinatas, columnas, altares y estatuas de dioses que vigilaban desde lo alto a los fieles que acudían a rendir culto.
Los palacios también desempeñaron un papel fundamental. Más que simples residencias, eran sedes de gobierno, espacios de administración y de representación del poder. En ellos vivía el rey y su familia, junto con cortesanos, funcionarios y guardias. Las paredes decoradas, los patios amplios y las salas de audiencias eran escenarios donde se negociaban alianzas, se planificaban campañas militares y se dictaban leyes. Vivir cerca de un palacio era un privilegio que marcaba la diferencia social. Las ciudades fortificadas también generaron nuevos ritmos de vida. A diferencia de las aldeas agrícolas, donde la rutina giraba en torno al ciclo de las estaciones, en las urbes se respiraba un dinamismo distinto. Había mercados regulares, festividades religiosas, desfiles militares, audiencias en los palacios y ceremonias en los templos. La vida urbana era más diversa y bulliciosa, un reflejo de la creciente complejidad de las sociedades de la Edad del Bronce. La arquitectura fue un reflejo de este cambio. En Mesopotamia, por ejemplo, surgieron los zigurats, enormes torres escalonadas que unían el cielo y la tierra, verdaderas montañas artificiales dedicadas a los dioses. En Egipto, las ciudades se estructuraban en torno a templos monumentales y a la omnipresencia de las pirámides, símbolos eternos del poder real. En el Egeo, los palacios minoicos, como el de Cnosos en Creta, mostraban un diseño laberíntico, con frescos coloridos que narraban escenas de la vida cotidiana y religiosa. Cada región adaptó la arquitectura urbana a sus creencias y recursos, pero en todas brillaba un mismo principio: la monumentalidad como herramienta de legitimación del poder. La expansión de las ciudades también transformó las relaciones humanas. En las aldeas pequeñas todos se conocían y la vida estaba marcada por la cooperación inmediata. En las urbes, en cambio, surgieron nuevas jerarquías, desigualdades y especializaciones. No todos los habitantes participaban de las mismas oportunidades. Mientras algunos se enriquecían como comerciantes o funcionarios, otros vivían en la pobreza, trabajando en condiciones duras o incluso cayendo en la esclavitud. Aún así, las ciudades fortificadas ofrecían algo que ninguna aldea podía garantizar: estabilidad y futuro. Sus murallas protegían de invasores, sus templos aseguraban el favor de los dioses y sus palacios ofrecían la esperanza de orden bajo un gobernante fuerte. Por eso, a pesar de las dificultades, cada vez más personas se trasladaban desde las zonas rurales hacia estos centros, generando un crecimiento urbano que sería la base de los imperios posteriores. El comercio fue el otro gran motor de estas comunidades. Las ciudades no vivían solo de lo que producían sus campos, dependían también del intercambio. Por sus calles circulaban caravanas con metales, telas, cerámicas y productos de lujo. Los puertos, en las regiones costeras, se convirtieron en puntos de encuentro de culturas, donde marineros y comerciantes traían no solo objetos, sino también ideas, relatos y costumbres. En este sentido, las primeras ciudades fortificadas fueron también los primeros escenarios de una globalización temprana. En este mosaico de murallas, templos, casas y mercados, la vida cotidiana se desenvolvía con intensidad. Al amanecer, los campesinos salían por las puertas de la ciudad hacia los campos, mientras los artesanos encendían hornos y talleres. Los sacerdotes organizaban rituales en honor a los dioses, y en los palacios, los funcionarios revisaban tributos y registraban cuentas en tablillas o papiros. Las murallas, al caer la noche, se cerraban como un abrazo protector, recordando a todos que la seguridad de la comunidad dependía de la cohesión y del orden. De esta manera, las aldeas simples se convirtieron en los núcleos de un nuevo modelo de vida. Las ciudades fortificadas,
espacios de poder, de comercio, de religión y de convivencia, donde cada piedra de las murallas y cada columna de los templos hablaba del esfuerzo colectivo de una sociedad que estaba aprendiendo a organizarse en gran escala. Fue en esos lugares donde germinaron las semillas de la civilización tal como hoy la entendemos, con todas sus contradicciones: grandeza y desigualdad, esplendor y sacrificio, fe y violencia, riqueza y pobreza. En el corazón de las primeras civilizaciones de la Edad del Bronce surgió una figura que condensaba en sí misma la esencia del poder: el rey. En torno a él se estructuraba la vida política, económica y religiosa, y su presencia trascendía lo humano para situarse en un plano casi divino. No era solamente un gobernante, era también un símbolo, un intermediario entre los hombres y los dioses, un garante de la fertilidad de la tierra, de la estabilidad social y de la victoria en la guerra. Allí donde había ciudades fortificadas y templos monumentales, siempre se erguía la sombra de un rey o de una élite poderosa que imponía orden y marcaba el rumbo del destino colectivo. En Mesopotamia, cuna de algunas de las primeras ciudades-estado, la figura del rey fue especialmente compleja. No se le consideraba un dios absoluto, como en 1900 Egipto, pero sí un elegido de los dioses, alguien que debía garantizar el equilibrio cósmico y la justicia en la tierra. Gobernantes como Hammurabi de Babilonia no solo eran líderes militares, sino también legisladores. El famoso Código de Hammurabi no fue simplemente un conjunto de leyes, sino un acto de legitimación divina. En sus estelas aparece el rey recibiendo el mandato de Shamash, el dios del sol y de la justicia. Así, el poder político se sustentaba en una base religiosa y el monarca era tanto protector como juez supremo. En Egipto, la situación alcanzó un grado aún más elevado de sacralidad. El faraón no era un simple rey, era un dios vivo, encarnación de Horus en la tierra y heredero directo de Ra, el dios solar. Su autoridad no tenía límites humanos y su palabra era ley absoluta. El faraón no solo gobernaba, también garantizaba el orden del universo, lo que los egipcios llamaban Maat. Cuando un faraón triunfaba en la guerra o construía un templo, no lo hacía solo por gloria personal, sino para mantener el equilibrio cósmico. Por eso, sus tumbas eran monumentales pirámides, diseñadas para asegurar su tránsito eterno hacia la divinidad y con él la estabilidad del reino entero. El lujo de estos sepulcros reflejaba la creencia de que la eternidad del faraón aseguraba la eternidad de Egipto. En Anatolia, con los hititas, el rey tenía un carácter más militar y pragmático. Era el primer guerrero del reino, líder en las campañas, pero también un mediador entre los dioses y su pueblo. Los hititas desarrollaron una poderosa élite militar y administrativa que rodeaba al monarca, fortaleciendo así un modelo de gobierno donde la nobleza tenía peso, aunque siempre bajo la supremacía del soberano. Las inscripciones hititas nos muestran a reyes que se presentaban como protectores de pactos, garantes de tratados internacionales y representantes de una diplomacia avanzada, pero que al mismo tiempo se reservaban el poder de los ejércitos y el derecho de dictar justicia. En el Egeo, los reyes minoicos y micénicos gobernaban desde palacios que eran auténticos centros neurálgicos de poder. El palacio de Cnosos, en Creta, o el de Micenas, en Grecia, no eran simples residencias, sino complejas estructuras con salas de audiencias, almacenes, talleres y espacios religiosos. El gobernante, llamado en los textos micénicos Wanax, era la figura central que concentraba tanto el poder económico, al controlar los excedentes almacenados en los palacios, como el militar y religioso.
El lujo de los palacios, con frescos coloridos, objetos de oro y joyas finamente trabajadas, reflejaba la riqueza de estas élites y su capacidad para imponerse como figuras dominantes en el Mediterráneo. El lujo, en efecto, fue un elemento clave en la representación del poder. Los reyes y las élites necesitaban demostrar su superioridad no solo en la práctica, sino también en la apariencia. En las tumbas de Ur, en 1900, en Mesopotamia, se han hallado objetos de oro, liras decoradas con cabezas de toro, carros funerarios y restos de sacrificios humanos destinados a acompañar al soberano en el más allá. Estos ajuares funerarios eran mensajes políticos. Incluso en la muerte, el rey seguía siendo diferente al resto de los hombres, y su tumba debía reflejarlo. En Egipto, la magnificencia alcanzó niveles incomparables. El Valle de los Reyes guarda sepulcros decorados con frescos y llenos de tesoros, como el Ninousetus de Tutankamón, cuyo ajuar de oro ha maravillado al mundo moderno. Estos objetos no eran simples adornos, eran instrumentos mágicos, símbolos de poder y de eternidad. Las máscaras funerarias, los sarcófagos ricamente tallados y los amuletos tenían la función de garantizar la inmortalidad del faraón, y con ella la continuidad de todo Egipto. Las élites que rodeaban a los reyes también se beneficiaban de este mundo de lujo y sacralidad. Nobles, sacerdotes y altos funcionarios construían tumbas monumentales, palacios menores y templos privados. Su cercanía al poder les permitía vivir rodeados de riquezas, pero también debían cumplir funciones específicas. Los sacerdotes, por ejemplo, eran los encargados de mantener vivo el culto, realizar sacrificios y asegurar que los dioses continuaran favoreciendo al reino. De este modo, el poder religioso estaba íntimamente ligado al político, y ambos se reforzaban mutuamente. Los mitos y las creencias se entretejían con la vida de los reyes. En Mesopotamia, el famoso poema de Gilgamesh retrata a un rey que busca la inmortalidad, símbolo del deseo humano de trascender. En Egipto, los faraones eran asociados a Osiris, dios de la resurrección, y a Horus, dios del poder terrenal. En Anatolia, los reyes hititas realizaban rituales de fertilidad para garantizar cosechas abundantes. En todos los casos, los gobernantes se situaban en un espacio intermedio entre lo humano y lo divino, legitimando así su autoridad a través de la religión. El poder de los reyes no se sostenía únicamente en la espiritualidad, sino también en la capacidad de organizar recursos y ejércitos. Un rey exitoso debía ser al mismo tiempo un guerrero victorioso y un administrador eficaz. El esplendor de un palacio o la grandeza de un templo eran posibles gracias a impuestos, tributos y trabajo forzoso. Miles de campesinos, artesanos y esclavos contribuían, directa o indirectamente, a sostener el lujo de la élite. Así, mientras los reyes eran sepultados en tumbas repletas de oro, la mayoría de la población vivía en casas de barro sin más pertenencias que unas pocas vasijas y herramientas. Este contraste revela una verdad esencial de la Edad del Bronce: la concentración del poder y la riqueza en manos de unos pocos. Sin embargo, para las sociedades de la época, esa desigualdad no era un escándalo, sino parte del orden natural del mundo. El rey era visto como el eje que mantenía unido el cosmos, y su grandeza era la garantía de la prosperidad colectiva. Cuando un rey caía en desgracia, cuando un imperio se derrumbaba, la gente no solo veía una crisis política, interpretaba un colapso cósmico, una ruptura del vínculo con los dioses. Así, los reyes y las élites de la Edad del Bronce dejaron huellas imborrables. Sus palacios, templos y tumbas monumentales todavía dominan paisajes arqueológicos. Sus nombres aparecen en inscripciones, tablillas y mitos que han llegado hasta nosotros. Y sus símbolos de poder,
coronas, cetros, joyas, siguen fascinándonos como testimonios de una época en la que el poder humano buscaba parecerse al de los dioses. El brillo del bronce, del oro y de las piedras preciosas no era solamente un capricho estético, era el lenguaje del poder, una manera de comunicar grandeza, eternidad y legitimidad. En Mesopotamia, Egipto, Anatolia y el Egeo, los reyes no eran hombres comunes, eran figuras destinadas a encarnar la esencia misma de sus civilizaciones. Y aunque los siglos hayan pasado, sus huellas siguen recordándonos que la historia de la humanidad está marcada por la ambición, la fe y el deseo de trascender los límites de lo mortal. Cuando pensamos en la Edad del Bronce, solemos imaginar palacios, templos y reyes rodeados de lujos. Sin embargo, la verdadera fuerza que sostenía a esas civilizaciones no estaba en las élites, sino en la vida cotidiana de miles de campesinos y artesanos que, con su trabajo constante, hicieron posible el esplendor de las ciudades y los imperios. Eran ellos quienes labraban la tierra, criaban los animales, moldeaban el barro, hilaban las fibras, forjaban el metal y mantenían en movimiento la maquinaria de la sociedad. Sin campesinos y artesanos no habría habido excedentes, comercio ni ejércitos. Sin ellos, los palacios se habrían vaciado y los templos no habrían tenido ofrendas que presentar a los dioses. La jornada de un campesino comenzaba al amanecer. Apenas los primeros rayos del sol iluminaban los campos. Los hombres y mujeres salían de sus casas de adobe o piedra para atender a las tareas agrícolas. Los cereales eran el pilar de la alimentación. Trigo, cebada y mijo eran cultivados en grandes cantidades, acompañados de legumbres como lentejas, garbanzos y habas. La tierra era trabajada con arados de madera reforzados con bronce, arrastrados por bueyes que permitían abrir surcos más profundos y productivos. Los campesinos sabían leer las estaciones, anticipar las lluvias y adaptarse a las crecidas de los ríos. En regiones como Egipto, el Nilo marcaba el ritmo de la vida. Su inundación anual fertilizaba los campos, y de esa regularidad dependía la subsistencia de todo el reino. La cría de animales era igualmente importante. Ovejas, cabras, cerdos y bueyes proporcionaban carne, leche, lana, cuero y fuerza de trabajo. Los caballos, en particular, comenzaron a adquirir un valor estratégico en la Edad del Bronce, no solo como animales de tiro, sino también en la guerra, al tirar de carros ligeros que revolucionaron el combate. Cada animal era un recurso vital, y su cuidado formaba parte de la rutina campesina, que combinaba el trabajo en los campos con la atención a corrales y establos. El campesino no trabajaba solo. La familia entera participaba en las labores. Los niños ayudaban a recoger leña, cuidar rebaños pequeños o espantar aves de los cultivos, mientras las mujeres trituraban el grano con molinos de piedra, cocinaban pan y cerveza, tejían ropa y administraban la economía doméstica. La vida de todos estaba profundamente entrelazada con la tierra, y aunque la dureza del trabajo era constante, también existía un sentido de comunidad y colaboración que garantizaba la supervivencia. El excedente agrícola fue la clave que permitió el surgimiento de las ciudades. Cuando una comunidad podía producir más de lo que consumía, era posible sostener a personas que no trabajaban directamente la tierra. Así surgieron los artesanos, especialistas en transformar materias primas en bienes de uso y de lujo. Su trabajo no solo respondía a necesidades prácticas, sino que también alimentaba el prestigio y la identidad cultural de cada sociedad. La cerámica fue uno de los oficios más extendidos. Los alfareros moldeaban vasijas, tinajas y cuencos que servían para almacenar grano, transportar agua o cocinar alimentos. El torno de alfarero, perfeccionado en la edad del Jus in de bronce,
permitió una producción más rápida y simétrica, multiplicando la calidad y la cantidad de las piezas. Muchas de estas cerámicas no eran simples objetos utilitarios, estaban decoradas con motivos geométricos, escenas de la vida cotidiana o símbolos religiosos, lo que les otorgaba también un valor estético y cultural. El tejido fue otro de los pilares del trabajo artesanal. Con fibras de lino, lana o incluso pelo de cabra, las tejedoras elaboraban telas que servían para vestir, cubrir y comerciar. Los telares verticales eran comunes en las casas y en talleres colectivos, donde mujeres, en su mayoría, pasaban largas horas hilando y tejiendo. La ropa no solo cumplía una función práctica, sino que también marcaba diferencias sociales. Las élites podían vestir telas más finas y teñidas, mientras que la gente común usaba prendas sencillas de colores naturales. El trabajo del metal era el oficio más prestigioso de la Edad del Bronce. Los herreros y broncistas dominaban secretos que parecían mágicos para los demás. En sus forjas, el fuego y el humo transformaban el mineral en armas, herramientas y adornos. Una espada de bronce, una hoz afilada o una joya reluciente no eran solo objetos útiles, eran símbolos de poder y riqueza. El conocimiento de la metalurgia se transmitía de generación en generación, y quienes lo poseían gozaban de un estatus particular en la comunidad. Los joyeros y orfebres también desempeñaron un papel fundamental. Trabajaban con oro, plata y piedras preciosas, creando adornos que no solo embellecían, sino que también comunicaban jerarquía y devoción religiosa. Collares, brazaletes y pendientes eran ofrendas comunes en templos y tumbas, y en muchos casos su valor trascendía lo material para situarse en el plano espiritual. El peso del trabajo colectivo en estas sociedades era inmenso. Construir un canal de riego, levantar una muralla o erigir un templo no era tarea de unos pocos, sino de comunidades enteras, movilizadas bajo la dirección de las élites. En Egipto, por ejemplo, los campesinos participaban en obras públicas durante la temporada de crecida del Nilo, cuando los campos quedaban anegados y no podían trabajar en la agricultura. Así, miles de manos contribuían a levantar pirámides, templos y palacios que aún hoy nos asombran. Aunque a menudo se piense que estos trabajos eran realizados solo por esclavos, en realidad gran parte de la mano de obra provenía de campesinos reclutados temporalmente, en un sistema que mezclaba deber, obligación y, en algunos casos, pago en especie. La vida de campesinos y artesanos no era fácil. Las jornadas eran largas, las condiciones duras y los riesgos constantes. Sequías, plagas, invasiones o impuestos excesivos podían arruinar el esfuerzo de toda una temporada. Sin embargo, su papel era fundamental, y aunque rara vez se les celebraba en monumentos o inscripciones, sin ellos ninguna civilización habría perdurado. Su trabajo silencioso fue la base sobre la que se construyeron los palacios y templos que glorificaban a reyes y dioses. La religiosidad también formaba parte de su vida cotidiana. Campesinos y artesanos acudían a templos para ofrecer parte de sus productos como tributo o como ofrenda. Las pequeñas figurillas de barro halladas en excavaciones, representando diosas de la fertilidad o animales sagrados, muestran cómo la fe estaba entrelazada con lo doméstico y lo laboral. Pedir buenas cosechas, salud para los animales o protección contra las tormentas era una práctica común que unía el mundo práctico del trabajo con el plano espiritual. En los mercados, el encuentro entre campesinos y artesanos generaba intercambios vitales. Los primeros llevaban excedentes de grano, legumbres o animales, mientras que los segundos ofrecían herramientas, vasijas o textiles. Estos espacios no solo eran puntos de comercio, sino también de socialización, donde se transmitían noticias, historias y costumbres. Allí se reforzaban los lazos comunitarios
y se tejía la vida social de las primeras ciudades. Al mirar de cerca la vida de campesinos y artesanos, entendemos que la Edad del Bronce no fue solo un tiempo de reyes y batallas, sino también de trabajo colectivo, esfuerzo cotidiano y creatividad práctica. La mano que sembraba trigo, la que moldeaba barro o la que forjaba metal, estaba tan presente en la construcción de la historia como la espada de un rey o la palabra de un sacerdote. Sin campesinos y artesanos, los dioses no habrían recibido ofrendas, los ejércitos no habrían marchado, los palacios no se habrían levantado. Ellos fueron los cimientos invisibles de la civilización, aquellos cuya voz rara vez aparece en las inscripciones, pero cuya huella está grabada en cada ladrillo, en cada vasija y en cada objeto que aún nos conecta con el pasado. Cuando pensamos en la Edad del Bronce, es fácil que las imágenes que acudan a nuestra mente sean las de reyes, guerreros, palacios o templos. Sin embargo, la vida cotidiana de aquella época no puede comprenderse sin detenernos en el papel que desempeñaban las mujeres y los niños. Ellos eran parte esencial del engranaje social y económico, y aunque sus nombres no siempre quedaron registrados en tablillas o inscripciones monumentales, su influencia fue decisiva para sostener las comunidades. Además, hubo figuras femeninas que, contra todo pronóstico, alcanzaron posiciones de poder y dejaron huellas imborrables en la historia. En la mayoría de las sociedades de la Edad del Bronce, el matrimonio constituía la base de la vida familiar y social. No era tanto un asunto de amor romántico como un pacto económico y político. Las uniones matrimoniales servían para consolidar alianzas entre familias, clanes o incluso reinos. Una mujer, al casarse, solía trasladarse a la casa de su esposo, aportando un dote que podía incluir tierras, animales o bienes materiales. Ese intercambio aseguraba la estabilidad de ambas familias y reforzaba los lazos comunitarios. La maternidad estaba profundamente valorada. Ser madre no solo era un rol social, sino también un símbolo de prestigio. La fertilidad femenina se vinculaba directamente con la prosperidad de la comunidad, y muchas divinidades de la época eran representadas como diosas madres, protectoras de la vida y de los nacimientos. En figuras de terracota halladas en Mesopotamia, Anatolia o el Egeo, vemos imágenes de mujeres con vientres prominentes o pechos resaltados, símbolos de abundancia y fecundidad. Estos objetos sugieren que las mujeres eran consideradas el puente entre lo humano y lo divino en la perpetuación de la vida. Las labores femeninas no se limitaban al cuidado de los hijos. Las mujeres desempeñaban un papel fundamental en la economía doméstica y en la producción artesanal. Eran ellas quienes hilaban fibras, tejían telas, molían el grano y cocinaban los alimentos. Sus manos producían el pan y la cerveza que alimentaban a la familia, y su trabajo textil generaba ropas que podían usarse en el hogar o intercambiarse en los mercados. En muchos casos, las mujeres administraban los recursos de la casa, organizando las provisiones y distribuyendo las tareas entre hijos y criados. La educación de los niños, en la Edad del Bronce, dependía del estrato social en el que nacían. En las familias campesinas, los pequeños aprendían desde temprana edad a colaborar en las labores del campo o del taller. Los varones acompañaban a sus padres en la agricultura o en el pastoreo, mientras que las niñas ayudaban a sus madres en la cocina, el tejido o el cuidado de los más pequeños. No existía una escuela formal para la mayoría de los niños. La transmisión del conocimiento era oral, práctica y comunitaria. En cambio, en las élites urbanas, la situación era diferente. Los hijos de nobles, escribas o funcionarios podían acceder a una educación más estructurada.
En Mesopotamia, por ejemplo, existían las Edubba, o casas de las tablillas, donde los futuros escribas aprendían a leer y escribir en cuneiforme. Estos conocimientos estaban reservados a unos pocos privilegiados, pero abrían las puertas a cargos administrativos de gran prestigio. Las niñas, incluso en las élites, tenían menos acceso a esta formación, aunque hay testimonios de mujeres escribas y sacerdotisas que desafiaron las limitaciones de su tiempo. Los juegos infantiles también formaban parte de la vida cotidiana. Excavaciones arqueológicas han hallado figurillas, dados, tableros y pequeños juguetes de arcilla o hueso que muestran cómo los niños, a pesar de las responsabilidades tempranas, también disfrutaban del ocio. Esos juegos no solo eran entretenimiento, también servían como entrenamiento para roles futuros, juegos de guerra, competencias físicas o actividades domésticas en miniatura preparaban a los pequeños para la vida adulta. En cuanto a roles sociales, las mujeres de las clases populares tenían menos libertad y visibilidad, pero eran indispensables. Su trabajo era tan esencial como invisible. En cambio, en el ámbito de las élites, algunas mujeres lograron ejercer influencia política y religiosa. En Mesopotamia, las sacerdotisas de alto rango podían administrar templos y recursos, y algunas llegaron a escribir himnos y textos religiosos que aún se conservan. En Egipto, la figura de la esposa del dios Amón representaba un cargo femenino de enorme importancia dentro de la religión estatal. Existen ejemplos históricos de mujeres que alcanzaron la cima del poder. En Egipto, la reina Hatshepsut gobernó como faraón en pleno siglo XV a.C. Su reinado estuvo marcado por la prosperidad, el comercio y una notable producción arquitectónica, incluyendo el impresionante templo de Deir el-Bahari. Para consolidar su autoridad, se representó a sí misma en estatuas con atributos masculinos, como la barba postiza de los faraones, mostrando cómo una mujer podía encarnar el poder absoluto en un mundo dominado por hombres. En Mesopotamia también hubo reinas que destacaron por su influencia. Shiptu, esposa del rey Simrilim de Mari, gobernó en ausencia de su esposo y administró asuntos del palacio con gran eficacia. Sus cartas conservadas en tablillas muestran a una mujer capaz de tomar decisiones políticas, dirigir correspondencia diplomática y coordinar rituales religiosos. Estos testimonios revelan que el poder femenino no era imposible, aunque ciertamente excepcional. Los niños, por su parte, representaban la esperanza del futuro. La mortalidad infantil era alta debido a enfermedades, hambrunas y conflictos, por lo que cada nacimiento era motivo de celebración y de cuidado. Los rituales religiosos solían acompañar los nacimientos, buscando la protección de dioses y diosas de la fertilidad. La infancia era breve. A partir de los 6 o 7 años, los niños ya asumían tareas concretas y a los 12 o 13 eran considerados prácticamente adultos, listos para el matrimonio o el trabajo pleno. La diferencia de género era evidente desde edades tempranas. A los varones se les preparaba para la guerra, la agricultura o la administración, según su posición social, mientras que a las mujeres se les educaba principalmente para la maternidad y el trabajo doméstico. Sin embargo, este esquema no significa que las mujeres carecieran de influencia. Dentro del hogar, ellas eran la autoridad, y en los rituales comunitarios su papel era reconocido como mediadoras con las fuerzas de la fertilidad y la vida. El arte y la iconografía de la Edad del Bronce reflejan esta importancia femenina. Las diosas madre, las figuras femeninas en procesiones rituales o las representaciones de mujeres en banquetes y escenas domésticas nos muestran que aunque el poder oficial estuviera en manos masculinas, lo femenino ocupaba un lugar central en el imaginario cultural. Incluso los mitos dan testimonio de ello. En Sumeria, Inanna era la diosa del amor y la guerra. En Egipto,
Isis representaba la maternidad y la magia, y en el Egeo, las representaciones de sacerdotisas sugieren que el culto femenino tenía un peso especial. En conclusión, las mujeres y los niños fueron pilares silenciosos, pero indispensables de la Edad del Bronce. Las madres sostuvieron la continuidad de la vida, los niños encarnaron la promesa del futuro, y algunas mujeres extraordinarias lograron ascender hasta los más altos niveles de poder, desafiando las limitaciones de su tiempo. Sin comprender su papel, no podemos entender cómo funcionaban estas sociedades, porque la base de todo reino, por espléndido que fuese, estaba en los hogares, en las manos que amasaban el pan, tejían las telas, cuidaban de los hijos y mantenían viva la llama de la comunidad. En la Edad del Bronce, los conflictos armados y la esclavitud estaban profundamente entrelazados. No se trataba únicamente de batallas por territorio o prestigio, sino también de una fuente sistemática de prisioneros destinados a convertirse en fuerza laboral. Con la consolidación de los primeros estados y reinos, las guerras dejaron de ser simples choques tribales y comenzaron a organizarse como empresas militares planificadas. En ese contexto, la esclavitud se multiplicó y se institucionalizó, mientras que la figura del soldado profesional empezaba a tomar forma. La esclavitud no era una invención de la Edad del Bronce, pero en este período alcanzó un desarrollo sin precedentes. Cada victoria militar generaba una oleada de cautivos, hombres, mujeres y niños arrancados de sus hogares y forzados a servir en tierras extranjeras. Para los reinos conquistadores, estos esclavos eran un recurso valioso. Podían trabajar en los campos, en las minas, en los talleres artesanales o como sirvientes en los palacios y templos. Los más afortunados llegaban a integrarse en la administración o en el servicio doméstico de familias nobles, aunque siempre en condición subordinada. Los testimonios arqueológicos y escritos reflejan esta realidad. En Mesopotamia, las tablillas cuneiformes hablan de prisioneros de guerra empleados en obras públicas o templos. En Egipto, las campañas militares en Nubia y Siria alimentaron un constante flujo de cautivos que engrosaban el sistema económico del faraón. Los registros muestran caravanas de prisioneros encadenados, descritos como botín humano, junto a animales, metales y objetos preciosos. La esclavitud era, por lo tanto una consecuencia como un objetivo de la guerra. Las condiciones de vida de los esclavos variaban según su destino. Quienes eran enviados a las minas enfrentaban un trabajo brutal y peligroso en túneles estrechos, respirando polvo tóxico y con escasas posibilidades de sobrevivir mucho tiempo. Los que trabajaban en el campo soportaban largas jornadas bajo el sol, vigilados por capataces. En los palacios, las esclavas podían ser destinadas al servicio doméstico o incluso a formar parte del harén del soberano, una situación que mezclaba prestigio y coerción. La esclavitud, en suma, estaba tan arraigada en la economía del bronce como el uso del bronce mismo en armas y herramientas. Por otra parte, la vida de los soldados comenzaba a diferenciarse de la del campesino común. Aunque la mayoría de los ejércitos aún se nutría de campesinos, movilizados en tiempos de guerra, se empezaban a consolidar cuerpos más especializados. Los reyes necesitaban defender sus territorios y expandir sus dominios, lo que implicaba mantener tropas entrenadas y dotadas de armamento. Esto marcó el inicio de una tradición militar que se perfeccionaría en siglos posteriores. El equipamiento de los soldados evolucionó gracias a la metalurgia. Las armas de bronce, espadas, lanzas, dagas, puntas de flecha, ofrecían mayor resistencia que las de piedra o cobre puro. Los cascos, escudos y corazas rudimentarias empezaban a aparecer entre los guerreros de élite. Sin embargo,
El alto costo del bronce hacía que muchos combatientes se armaran todavía con herramientas más simples o con protecciones de cuero endurecido. Solo los ejércitos más ricos podían permitirse unidades fuertemente armadas. El soldado común vivía en un equilibrio precario. Durante las campañas, marchaba largas distancias cargando provisiones, armas y equipo. Dormía en campamentos improvisados, compartía la comida en grupo y dependía de la disciplina colectiva. Cuando las batallas estallaban, la violencia era brutal y directa. Cuerpos a cuerpo, choques de lanzas, lluvias de flechas y asaltos a fortificaciones. La muerte era frecuente y la gloria reservada casi siempre a los generales y reyes que dirigían la contienda desde carros o posiciones elevadas. Las primeras tácticas militares organizadas comenzaron a gestarse en este período. En 1900, Mesopotamia, ya en el tercer milenio a.C., los ejércitos practicaban formaciones compactas de infantería con lanzas y escudos, buscando la fuerza del grupo más que la habilidad individual. El carro de guerra, tirado por onagros primero y caballos después, revolucionó la movilidad en el campo de batalla. Con 2 o 3 tripulantes, un conductor, un arquero y en ocasiones un escudero, los carros permitían ataques rápidos, persecuciones y una ventaja estratégica frente a infanterías mal organizadas. En Egipto, las campañas del Imperio Nuevo perfeccionaron el uso de carros y arqueros. Las representaciones en templos muestran a los faraones disparando flechas desde carros en plena batalla, imagen simbólica de su poder y eficacia militar. Los hititas, por su parte, desarrollaron carros más pesados y estables, aptos para transportar a 3 combatientes, lo que les dio ventaja en grandes batallas como la de Kadesh en el siglo XIII a.C., uno de los enfrentamientos más documentados de la Edad del Bronce. Las tácticas también incluían el asedio a ciudades fortificadas. Con murallas cada vez más imponentes, los ejércitos debían idear estrategias para penetrarlas. Rampas de tierra, incendios dirigidos, arietes rudimentarios y bloqueos prolongados para rendir al enemigo por hambre. La guerra ya no era solo choque de fuerzas, sino también ingenio técnico y resistencia. El impacto de la guerra en la sociedad era profundo. Los campesinos eran movilizados, las cosechas quedaban desatendidas y las comunidades sufrían hambrunas. Las derrotas podían significar la destrucción de aldeas enteras, la esclavización de poblaciones y la pérdida de generaciones de jóvenes. Las victorias, en cambio, reforzaban el poder del rey y llenaban los almacenes de botín y esclavos, aunque a costa de un constante ciclo de violencia. La figura del soldado, aunque valorada, rara vez gozaba de privilegios duraderos. Los veteranos podían recibir recompensas en tierras o esclavos, pero muchos regresaban a la vida campesina con cicatrices físicas y psicológicas. No obstante, el prestigio militar era un camino de ascenso para algunos, sobre todo para oficiales que demostraban lealtad y habilidad en campaña. El vínculo entre guerra y religión también era estrecho. Los dioses eran invocados antes de cada batalla, y las victorias se atribuían a su favor. Los templos recibían parte del botín, incluidos esclavos, como ofrenda sagrada. La guerra se concebía no solo como una necesidad política, sino como una empresa divina. Quien vencía demostraba que su Dios era más poderoso que el del enemigo, reforzando así la legitimidad del vencedor. En este contexto, la esclavitud se convirtió en un engranaje estructural de las economías. Los esclavos permitían a las élites dedicar más recursos a la guerra y a la construcción monumental. Mientras ellos trabajaban la tierra o cargaban piedras, los reyes podían edificar templos, palacios y murallas, símbolos de prestigio y poder. La esclavitud y la guerra, por tanto, se retroalimentaban. La una alimentaba a la otra en un ciclo inquebrantable.
En resumen, la Edad del Bronce fue un tiempo en el que el destino de miles de personas se decidía en los campos de batalla. Los prisioneros se convertían en esclavos, los soldados luchaban y morían en nombre de reyes y dioses, y las sociedades se organizaban en torno a una lógica de expansión y conquista. La violencia, institucionalizada y planificada, moldeó no solo las estructuras políticas, sino también la vida cotidiana. Comprender la esclavitud y la guerra en esta época es entender la base de los imperios que nacieron y cayeron en el fragor de las armas y el sufrimiento humano. En la Edad del Bronce, la religión era el corazón palpitante de la vida social, política y cultural. Los templos, los sacerdotes, los rituales y las festividades no eran solo manifestaciones de fe, sino engranajes que sostenían la cohesión de las comunidades y legitimaban el poder de reyes y élites. La religión no estaba separada de la vida cotidiana. Impregnaba la agricultura, la guerra, la justicia y hasta el comercio. Comprender la espiritualidad de estas sociedades significa descubrir cómo sus mitos dieron forma a la manera en que entendieron el mundo y cómo algunos de ellos llegaron a nosotros en textos inmortales como la epopeya de Gilgamesh o los himnos egipcios. Los templos eran mucho más que lugares de culto. En Mesopotamia, el sigurat se alzaba como símbolo de la unión entre cielo y tierra. Sus plataformas escalonadas evocaban una montaña sagrada por la cual los dioses descendían para encontrarse con los humanos. En Egipto, los templos dedicados a Amón, Ra, Isis u Osiris eran auténticas ciudades dentro de ciudades, con patios, salas hipóstilas y recintos interiores donde solo los sacerdotes podían entrar. Allí se custodiaban estatuas divinas que eran alimentadas y vestidas diariamente como si fueran seres vivos. En el mundo minoico del Egeo, los palacios de Cnosos y Festos tenían espacios destinados a rituales, con frescos que mostraban procesiones y actos religiosos. Cada templo era, a la vez, centro espiritual, administrativo y económico. Almacenaba ofrendas, controlaba tierras y servía de nexo entre el pueblo y lo divino. Los sacerdotes y sacerdotisas ocupaban un lugar privilegiado en la jerarquía social. Eran guardianes del conocimiento escrito, intérpretes de presagios y administradores de los recursos del templo. En Mesopotamia, los Baru se especializaban en la adivinación a través del hígado de animales sacrificados, mientras que los Kalú entonaban cantos sagrados durante las ceremonias. En Egipto, el sumo sacerdote de Amón en Tebas rivalizaba en poder con el propio faraón, y las mujeres podían ejercer cargos religiosos relevantes, como la esposa del dios. El prestigio de estos intermediarios residía en su capacidad de mantener la armonía entre los hombres y los dioses, garantizando el orden cósmico. Los sacrificios eran prácticas fundamentales en los rituales. No todos implicaban derramamiento de sangre. Había ofrendas de alimentos, vino, cerveza, aceites, flores o incienso. Sin embargo, el sacrificio animal ocupaba un lugar central, considerado un acto de entrega a las divinidades. En Mesopotamia, las ovejas y cabras eran las víctimas más frecuentes. En Egipto, bueyes y aves. En el Centos, Levante y Anatolia, corderos y toros. Estos sacrificios servían para propiciar cosechas, asegurar victorias en la guerra o agradecer la prosperidad. En algunos lugares, como en los ritos minoicos representados en frescos, el toro adquiría un simbolismo especial, relacionado con la fuerza vital y el poder sagrado. Las festividades religiosas eran momentos de cohesión comunitaria y celebración. En Mesopotamia, la fiesta de Akitu, celebrada en el inicio del Año Nuevo, era una de las más importantes.
Durante días, las estatuas de los dioses eran sacadas en procesión, los himnos resonaban en las calles y se representaban mitos de creación que renovaban el vínculo entre los dioses y los hombres. En Egipto, las fiestas en honor a Osiris o Hathor incluían procesiones fluviales, música, danzas y banquetes populares. Estos festivales no solo reforzaban la fe, sino también el orden social, recordando a cada individuo cuál era su lugar en el cosmos y en la comunidad. El nacimiento de las grandes mitologías de la humanidad se dio en este período. En Mesopotamia, los relatos cosmogónicos narraban la lucha de los dioses primordiales. El Enuma Elish, poema babilónico de creación, contaba cómo Marduk derrotó a la diosa Tiamat y formó el universo con su cuerpo. Este mito no era solo literatura, justificaba el poder político de Babilonia y de su dios tutelar. De igual forma, la epopeya de Gilgamesh, surgida en Sumeria y recopilada en tablillas de arcilla, nos presenta al rey de Uruk en su búsqueda de la inmortalidad. En ella aparecen temas universales como la amistad, la muerte, el sentido de la vida y la relación con los dioses, que han resonado en la cultura occidental durante milenios. En Egipto, los himnos y textos religiosos nos hablan del ciclo eterno de la vida y la muerte. Los himnos a Ra exaltan el recorrido diario del sol como metáfora del renacimiento, mientras que los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos explican cómo el faraón, y luego cualquier difunto, podía unirse al mundo divino tras superar pruebas en el más allá. El mito de Osiris, asesinado por su hermano Set y resucitado por su esposa Isis, encarna la esperanza de vida después de la muerte y la promesa de regeneración eterna. Estos relatos no eran simples fábulas, estructuraban la religión, el calendario agrícola y el destino de cada individuo. Los rituales cotidianos también formaban parte de la religiosidad. En las casas mesopotámicas se colocaban figurillas protectoras en las entradas. En Egipto, los amuletos en forma de escarabajo o el ojo de Horus protegían contra el mal de ojo y las fuerzas del caos. En el mundo egeo, las ofrendas de pequeños objetos, cerámicas o estatuillas se depositaban en santuarios y cuevas. La religión no era solo una institución de élites, penetraba en la vida diaria de los campesinos, artesanos y comerciantes. La adivinación desempeñaba un papel crucial. El hombre de la Edad del Bronce creía que los dioses se comunicaban a través de señales. El vuelo de las aves, las entrañas de los animales, los eclipses o los sueños. Los sacerdotes se especializaban en interpretar estos mensajes y sus juicios influían en decisiones políticas, militares o agrícolas. Una campaña militar podía retrasarse por un mal presagio y un contrato podía firmarse bajo la garantía de un oráculo favorable. Así, la religión condicionaba cada aspecto de la vida colectiva. Los mitos y rituales también legitimaban la autoridad de los reyes. El monarca no era solo un gobernante humano, era hijo de los dioses, su representante o incluso una divinidad encarnada, como en el caso del faraón egipcio. Su poder se sustentaba en rituales de coronación, en los cuales se establecía el vínculo sagrado con el mundo divino. De esta manera, la política y la religión se fundían en una única estructura de poder. No podemos olvidar el papel de la música, la danza y la poesía en estas prácticas. Los himnos mesopotámicos, entonados con liras y tambores, creaban un ambiente solemne en los templos. Las danzas rituales minoicas, representadas en frescos, transmitían la energía vital en comunión con lo sagrado. La palabra poética era, en sí misma, un acto divino. Recitar un mito era reactualizar el orden del universo, renovar la creación y asegurar la continuidad del cosmos. La herencia de estas religiones y mitologías es inmensa. Muchos de los temas
Desarrollados entonces, la creación a partir del caos, el héroe en búsqueda de la inmortalidad, la resurrección tras la muerte, la lucha entre el bien y el mal, sobrevivieron en tradiciones posteriores. Los griegos heredaron y transformaron mitos mesopotámicos y egipcios. Las religiones monoteístas también conservaron ecos de esas antiguas narraciones. La epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, incluye un relato del diluvio universal muy semejante al que más tarde aparece en la Biblia. En definitiva, la religión en la Edad del Bronce no era un conjunto de creencias aisladas, sino un sistema total que organizaba la vida de las sociedades. Los templos eran centros de poder, los sacerdotes mediadores indispensables, los sacrificios y festividades reforzaban la cohesión social y los mitos daban sentido al mundo. A través de estas prácticas, los hombres y mujeres de hace miles de años trataron de comprender su lugar en el universo y de dialogar con fuerzas que sentían inmensas y misteriosas. Y aunque aquellas civilizaciones desaparecieron, sus mitologías y rituales siguen hablándonos hoy, recordándonos que la necesidad de trascendencia y de significado ha acompañado a la humanidad desde los albores de su historia. Si algo definió la Edad del Bronce, además de la guerra, la religión y la organización social, fue el comercio. En este periodo se sentaron las bases de una red de intercambios que conectó aldeas, ciudades y reinos en una dinámica de circulación de bienes, personas e ideas sin precedentes. La metalurgia, que dependía de materias primas escasas y distribuidas de manera desigual, actuó como motor principal del comercio, obligando a las sociedades a abrir rutas marítimas y terrestres que se convirtieron en verdaderas arterias de conexión cultural. El bronce, aleación de cobre y estaño, fue el gran catalizador de estos intercambios, mientras que el cobre era relativamente accesible en varias regiones. Chipre, Anatolia, Sinaí, el estaño era un recurso mucho más raro, localizado en lugares tan lejanos como Asia Central, Afganistán o incluso las Islas Británicas. La necesidad de estaño obligó a establecer rutas extensas y seguras, con caravanas que atravesaban desiertos y montañas, y con barcos que surcaban el Mediterráneo, el Mar Egeo y el Mar Rojo. Cada lingote de metal transportado representaba no solo riqueza, sino la posibilidad de sostener ejércitos, fabricar herramientas y fortalecer el poder de un reino. Las rutas terrestres desempeñaron un papel decisivo. En Mesopotamia y el cercano Oriente, caravanas de burros cargados con mercancías transitaban por caminos que unían ciudades como Ur, Mari o Babilonia con Anatolia y Siria. En estas caravanas viajaban no solo metales, sino también textiles, piedras preciosas, perfumes, madera de cedro del Líbano, marfil africano y objetos manufacturados. Los comerciantes eran figuras fundamentales, actuaban como intermediarios, negociadores y en muchos casos como diplomáticos informales. Sus viajes ponían en contacto a pueblos con lenguas, costumbres y religiones distintas, lo que favorecía una circulación de ideas tanto como de bienes materiales. Las rutas marítimas también fueron esenciales. El Mediterráneo, en particular, se convirtió en una vasta autopista acuática que conectaba Egipto, el Levante, Anatolia, Chipre, Creta y más tarde la península itálica y la península ibérica. Los barcos de la Edad del Bronce eran aún rudimentarios, hechos de madera y propulsados por velas cuadradas y remos, pero ya capaces de transportar cargamentos significativos. En Uluburun, frente a las costas de Turquía, se descubrió un barco hundido del siglo XIV a.C., que llevaba lingotes de cobre, estaño, joyas, marfil, cerámicas micénicas y objetos de Egipto. Ese hallazgo arqueológico es una prueba tangible de la magnitud y diversidad de los intercambios marítimos. Chipre se convirtió en un nodo
estratégico del comercio mediterráneo gracias a su abundancia de cobre. Desde allí se distribuía el metal hacia Egipto, el Egeo y el Levante. A su vez, las islas del Egeo, con Creta a la cabeza, funcionaron como centros redistribuidores de mercancías. Los palacios minoicos almacenaban productos exóticos que llegaban desde Oriente y los enviaban hacia Occidente, creando una economía palaciega basada en el control del comercio. Esta dinámica convirtió al mar en un espacio no solo de intercambio, sino también de competencia, donde flotas rivales disputaban rutas y puertos. El cercano Oriente fue, sin duda, el corazón de estas conexiones. Sus ciudades-estado y reinos funcionaban como centros de almacenamiento y redistribución. Mari, por ejemplo, en el Éufrates medio, actuaba como un punto de cruce de caravanas entre Mesopotamia, Anatolia y Siria. Ugarit, en la costa siria, se convirtió en un puerto cosmopolita donde convivían mercaderes cananeos, chipriotas, egipcios y micénicos. La diversidad de tablillas encontradas allí, en varios idiomas y alfabetos, muestra la intensidad del contacto cultural que surgía del comercio. El intercambio no se limitaba a objetos materiales. Las ideas, creencias y tecnologías viajaban junto con los mercaderes. El sistema de escritura cuneiforme mesopotámico, por ejemplo, fue adoptado y adaptado por pueblos vecinos. El alfabeto, que surgió en la región cananea durante la Edad del Bronce tardía, se benefició de esta red de contactos para expandirse. Los mitos, como el de la diosa Inanna o el de Baal, se difundieron por diferentes regiones, influyendo en religiones posteriores. Incluso las técnicas de construcción naval, agrícolas y artesanales se transmitieron de un pueblo a otro, mostrando cómo el comercio actuaba como motor de innovación. El comercio también desempeñó un papel diplomático. Los reyes enviaban embajadas cargadas de regalos, a menudo descritos como tributos o presentes, que servían tanto para sellar alianzas como para demostrar riqueza y prestigio. Las cartas de Amarna, halladas en Egipto y fechadas en el siglo XIV a.C., son un ejemplo fascinante de estas relaciones. En ellas, los reyes de Babilonia, Asiria, Mitanni y el Hatti escriben al faraón egipcio solicitando oro, enviando princesas en matrimonio o discutiendo el intercambio de productos exóticos. Estos documentos muestran que el comercio y la política estaban estrechamente entrelazados. Las caravanas desempeñaban un rol casi mítico. Atraviesan las arenas del desierto y las montañas cargando no solo bienes, sino historias y símbolos. Cada llegada a una ciudad traía consigo noticias lejanas, nuevos estilos artísticos, músicas y relatos. Así, los intercambios comerciales eran también intercambios culturales que enriquecían a las sociedades y generaban una creciente sensación de interconexión. No era extraño que objetos de marfil africano aparecieran en tumbas micénicas o que cerámicas minoicas fueran halladas en ciudades sirias. El impacto del comercio en la vida cotidiana fue profundo. Los campesinos producían excedentes que alimentaban el circuito comercial. Los artesanos fabricaban cerámicas, tejidos y joyas destinados a mercados lejanos. Los mercaderes viajaban arriesgando su vida para llevar esas mercancías a otros pueblos. Gracias a este sistema, los hogares podían acceder a objetos que provenían de tierras desconocidas. Una joya egipcia podía terminar adornando a una mujer micénica y una copa minoica podía usarse en un banquete en Siria. El comercio también fomentó la desigualdad. Los reyes y palacios controlaban gran parte de las rutas y beneficios, acumulando riquezas que exhibían en monumentos y tumbas. Sin embargo, también abrió oportunidades para grupos intermedios, como los comerciantes independientes, que podían enriquecerse y ascender socialmente. Al mismo tiempo,
Este intercambio constante generó tensiones y guerras por el control de rutas estratégicas, mostrando que el comercio y la violencia eran, en muchos casos, dos caras de la misma moneda. La transmisión cultural asociada al comercio fue decisiva para la historia posterior. Los contactos entre el mundo Egeo y Oriente sentaron las bases de lo que más tarde sería la civilización griega clásica. Los egipcios adoptaron influencias extranjeras en arte y tecnología, al tiempo que difundieron su iconografía religiosa. Los pueblos del Levante, con su papel central en las rutas marítimas, se convirtieron en maestros del intercambio cultural, habilidad que más tarde caracterizaría a los fenicios. En síntesis, el comercio y los intercambios culturales de la Edad del Bronce no fueron meros intercambios de mercancías, sino la savia que conectó a las primeras grandes civilizaciones. Rutas terrestres y marítimas, caravanas interminables, puertos cosmopolitas y palacios abarrotados de bienes exóticos hicieron posible una red interconectada que anticipaba la globalización en un mundo antiguo. A través de estas conexiones, objetos, ideas y creencias circularon y transformaron sociedades enteras, recordándonos que el contacto entre culturas siempre ha sido una de las fuerzas más poderosas de la historia humana. La Edad del Bronce, que había dado forma a las primeras grandes civilizaciones del Mediterráneo y del Cercano Oriente, no terminó con una lenta decadencia, sino con un colapso abrupto, dramático y, aún hoy, envuelto en misterio. Hacia finales del segundo milenio a.C., entre los siglos XIII y XII, el mundo interconectado de palacios, rutas comerciales y poderosos reinos se vio sacudido por una serie de catástrofes que, combinadas, provocaron una de las mayores crisis de la antigüedad. En pocas generaciones, ciudades que habían prosperado durante siglos quedaron reducidas a ruinas, imperios enteros se derrumbaron y la humanidad entró en una nueva etapa, la Edad del Hierro. Los factores más enigmáticos de este colapso fueron los llamados pueblos del mar. Este término, conservado en inscripciones egipcias, designa a un conjunto de grupos que surgieron de manera repentina en el Mediterráneo oriental, atacando ciudades costeras y poniendo en jaque a reinos consolidados. No se sabe con certeza de dónde procedían. Algunas teorías los vinculan con pueblos egeos desplazados por crisis internas, otras con poblaciones del Mediterráneo central o incluso con migraciones más lejanas. Lo cierto es que su aparición coincidió con el derrumbe de centros claves como Ugarit, Micenas o Hattusa. Los pueblos del mar no fueron simples piratas aislados, se desplazaban en grandes flotas, acompañados por familias enteras, lo que indica movimientos migratorios masivos más que incursiones militares puntuales. En los relieves del faraón Ramsés III en Medinet Habu, se los representa con barcos, carros de guerra y armas, luchando contra los egipcios en 1200 batallas épicas. Aunque Egipto logró resistir sus ataques, la presión de estas oleadas de invasores debilitó a muchas otras potencias, acelerando su caída. Pero los pueblos del mar no fueron la única causa. La arqueología y la climatología han revelado que el final de la Edad del Bronce coincidió con importantes catástrofes naturales. Se han identificado terremotos que arrasaron ciudades fortificadas, como los que afectaron a la región Egea y Anatolia. Estos terremotos en cadena destruyeron murallas, templos y almacenes, dejando vulnerables a comunidades que dependían de la centralización palaciega. Al mismo tiempo, el clima experimentó cambios drásticos. Periodos prolongados de sequía golpearon el Mediterráneo oriental, reduciendo las cosechas y provocando hambrunas. Las tablillas de la ciudad de Ugarit mencionan repetidamente la falta de grano y la desesperación de sus habitantes. A las catástrofes naturales y a las invasiones se sumaron las guerras internas,
Los grandes reinos de la Edad del Bronce tardía, el Imperio hitita en Anatolia, el Egipto del Imperio Nuevo, los micénicos en Grecia y las ciudades del Levante, habían tejido una red de alianzas diplomáticas y comerciales muy compleja, pero también frágil. Cuando los recursos comenzaron a escasear, la competencia se transformó en conflicto. El Imperio hitita, por ejemplo, se enfrentaba a presiones militares en sus fronteras y a crisis internas, lo que finalmente llevó al abandono de su capital, Hattusa. En Grecia, los palacios micénicos ardieron uno tras otro, y algunos estudiosos sugieren que luchas internas y rebeliones campesinas pudieron contribuir al desastre. El colapso no fue un evento aislado, sino una tormenta perfecta. Migraciones masivas, catástrofes naturales, sequías prolongadas, guerras externas e internas, y el colapso de los sistemas comerciales que sustentaban a las élites. En este contexto, las sociedades palaciegas, altamente dependientes de la redistribución centralizada, no pudieron adaptarse con rapidez. Una vez que las rutas comerciales quedaron interrumpidas y los palacios destruidos, las comunidades perdieron el acceso al estaño necesario para fabricar bronce. Así, paradójicamente, el fin de la Edad del Bronce estuvo ligado a la imposibilidad de mantener la misma tecnología que la definía. La transición hacia la Edad del Hierro fue tanto una consecuencia como una respuesta a esta crisis. El hierro, más abundante que el cobre y el estaño, comenzó a difundirse como alternativa. Al principio, las técnicas de fundición eran rudimentarias y el hierro no superaba al bronce en calidad. Sin embargo, con el tiempo, el conocimiento metalúrgico permitió producir armas y herramientas más resistentes. Sociedades que lograron adaptarse al hierro pudieron recuperar la estabilidad y expandirse. Así, nuevos poderes emergieron sobre las ruinas de los antiguos. Los arameos en Siria, los filisteos en el Levante, los israelitas en Palestina y, más tarde, los fenicios como navegantes y comerciantes. El misterio del colapso de la Edad del Bronce sigue fascinando a los historiadores modernos porque no tiene una sola explicación. Cada región vivió la crisis de manera diferente. Egipto, aunque debilitado, logró sobrevivir gracias a su relativa autosuficiencia agrícola, pero nunca recuperó la grandeza imperial del Imperio Nuevo. En cambio, el mundo micénico desapareció por completo, dando paso a siglos de oscuridad en Grecia, donde la escritura lineal B dejó de usarse y la vida urbana retrocedió. En Anatolia, el imperio hitita se fragmentó en pequeños reinos neo-hititas, incapaces de recuperar el poder centralizado de antaño. La arqueología ha aportado hallazgos reveladores. En Ugarit, cartas desesperadas enviadas al rey hitita pedían ayuda urgente contra invasores, pero nunca fueron respondidas. Las tablillas quedaron sepultadas bajo las cenizas de la ciudad, destruida. En Micenas se han encontrado huellas de incendios masivos y fortificaciones apresuradas, signo de un tiempo de miedo e inestabilidad. En Egipto, los relieves de Ramsés III muestran las batallas contra los pueblos del mar como si se tratara de un apocalipsis marítimo. Todos estos fragmentos construyen un mosaico de colapso, pero aún sin una pieza final que explique todo con certeza. El fin de la Edad del Bronce marcó, en definitiva, el fin de un mundo globalizado a escala antigua. Durante siglos, el Mediterráneo y el Cercano Oriente habían estado unidos por rutas comerciales, diplomacia y mitologías compartidas. Esa red colapsó de manera dramática y el resultado fue una reconfiguración completa de la geopolítica. Lo que siguió no fue simplemente decadencia, sino un renacer en nuevas formas, la adopción del hierro, la aparición de alfabetos más simples que democratizaron la escritura y la emergencia de culturas que pondrían las bases de la antigüedad clásica. El misterio permanece porque el colapso de la Edad del Bronce no fue el fin de una civilización, sino de muchas a la vez.
Es como si una tormenta hubiera barrido simultáneamente Mesopotamia, el Egeo, Anatolia y el Levante. Y aunque hoy conocemos las sequías, los terremotos, las guerras y las migraciones que contribuyeron, aún no podemos señalar una causa única. Esa complejidad es lo que lo convierte en uno de los enigmas más fascinantes de la historia. Un recordatorio de que incluso las civilizaciones más avanzadas son vulnerables a la combinación de factores naturales, sociales y políticos. Así, la caída de la Edad del Bronce es más que una catástrofe del pasado. Es una lección sobre la fragilidad de los sistemas interconectados. Nos habla de la resiliencia y de la capacidad de reinvención de la humanidad, pero también de cómo los logros más impresionantes pueden desmoronarse en cuestión de décadas. Fue el final de una era brillante y el inicio de otra, marcada por el hierro, los alfabetos y nuevos pueblos que heredaron, transformaron y reinterpretaron el legado de quienes habían dominado el mundo del bronce. Al mirar hacia atrás, a la Edad del Bronce, nos encontramos con un mosaico de sociedades complejas, conectadas, innovadoras y, al mismo tiempo, vulnerables. Más allá de la fascinación por palacios, templos y armas, esta era nos ofrece lecciones profundas sobre la condición humana, como la creatividad, la cooperación, la religión y la tecnología pueden elevar a una civilización y cómo factores naturales, políticos o sociales pueden desestabilizarla rápidamente. El legado de la Edad del Bronce no se reduce a los objetos que nos dejaron, sino a las estructuras de pensamiento, las prácticas culturales y los sistemas de organización que definieron su mundo y que aún resuenan hoy en nuestra propia civilización. Uno de los aspectos más destacados es la arquitectura. Los palacios minoicos de Creta, con sus patios centrales, almacenes, habitaciones interconectadas y sistemas de drenaje, muestran un conocimiento avanzado de planificación urbana y funcionalidad. En Mesopotamia, los zigurat no solo eran templos, sino símbolos del poder divino y humano, construidos con una combinación de ingeniería, religión y política que reflejaba la estrecha relación entre gobernantes y deidades. Los palacios micénicos, con sus fortificaciones ciclópeas, puertas monumentales y tumbas de corredor, revelan una preocupación simultánea por la defensa, la ostentación y la memoria de los antepasados. Estas obras no eran meros refugios o monumentos. Eran manifestaciones tangibles de la visión del mundo, la jerarquía social y la capacidad de organización de sus constructores. La escritura, por su parte, fue otro legado crucial. En Mesopotamia, la cuneiforme permitió registrar transacciones comerciales, leyes, himnos, correspondencia diplomática y mitos. En Egipto, los jeroglíficos desempeñaron un papel similar, preservando la memoria de faraones, sacerdotes y ciudadanos destacados. La escritura no solo registraba hechos, sino que construía identidad y legitimaba el poder. La habilidad de fijar palabras y números en materiales duraderos como tablillas de arcilla, piedra o papiro permitió que el conocimiento se transmitiera más allá de generaciones, sentando las bases de la historia tal como la conocemos. La religión y los mitos de la Edad del Bronce nos hablan de la búsqueda de sentido frente a lo inexplicable, la muerte, el desastre, la fertilidad y la prosperidad. Las divinidades reflejaban aspectos humanos y naturales, y sus historias ofrecían modelos de comportamiento y esperanza frente a las catástrofes. La epopeya de Gilgamesh, los himnos a Ra o los mitos minoicos del toro muestran cómo el hombre trataba de comprender su lugar en un cosmos vasto y a menudo hostil. Los rituales, las festividades y los sacrificios no solo reforzaban la cohesión social, sino que constituían una manera de relacionarse con fuerzas superiores,
un espejo del deseo humano de trascender la finitud de la existencia. La organización social también ofrece lecciones valiosas. Las jerarquías eran claras. Reyes, élites y sacerdotes concentraban el poder político, religioso y económico, mientras que campesinos, artesanos y esclavos sostenían la infraestructura de la sociedad. Sin embargo, esta jerarquía no estaba desconectada de la vida cotidiana. Cada estrato social dependía del otro. La cooperación era indispensable. Sin campesinos que produjeran alimentos, sin artesanos que fabricaran herramientas o armas, sin comerciantes que aseguraran el flujo de metales y bienes, los palacios y templos habrían colapsado. La Edad del Bronce demuestra que la grandeza de una civilización radica en su capacidad de coordinación y dependencia mutua, y que el poder absoluto no existe sin la base que lo sostiene. La guerra, con sus tácticas y armas, fue un factor que moldeó la historia de este período. La necesidad de defender territorios y asegurar recursos llevó al desarrollo de ejércitos organizados, carros de guerra y fortificaciones impresionantes. Sin embargo, también nos enseña sobre la fragilidad de las estructuras humanas. Los pueblos del mar, los terremotos y las sequías que contribuyeron al colapso muestran que incluso las civilizaciones más poderosas están a merced de fuerzas externas y de crisis internas. La Edad del Bronce, con su auge y caída, es un recordatorio de que la estabilidad social es frágil y requiere adaptación constante. El comercio y los intercambios culturales fueron igualmente trascendentales. La circulación de metales, cerámicas, textiles, piedras preciosas y conocimientos creó redes que unieron regiones distantes. Este intercambio no solo generó riqueza material, sino también innovación tecnológica, difusión de religiones y transmisión de mitos. La Edad del Bronce fue un laboratorio de globalización temprana, donde las culturas se influyeron mutuamente y construyeron una base de entendimiento que perviviría en la historia. La interacción entre pueblos distintos muestra que la cooperación y la apertura cultural son tan poderosas como la guerra y la conquista. La vida cotidiana, en este contexto, adquiere un significado especial. Las mujeres y los niños, los campesinos y artesanos, los comerciantes y los soldados conformaban la esencia de la sociedad. Sus trabajos, sacrificios y creatividad sostenían el engranaje de la civilización. Aunque la historia suele centrarse en reyes y templos, la verdadera durabilidad del legado del bronce reside en la acumulación de esfuerzos colectivos, en la transmisión de conocimientos y en la construcción de comunidades que compartían creencias, valores y recursos. Incluso el final de la Edad del Bronce, con sus misterios y colapsos, nos habla de resiliencia. La transición hacia la Edad del Hierro no fue un reinicio absoluto. Muchos conocimientos, tradiciones y estructuras sobrevivieron. Los alfabetos se simplificaron y se difundieron. La metalurgia continuó desarrollándose. Los mitos se adaptaron a nuevas realidades y las ciudades resurgieron con nuevas configuraciones políticas y sociales. La lección es clara. El cambio puede ser destructivo, pero también es la oportunidad para la renovación y la evolución cultural. Mirar la Edad del Bronce desde nuestra perspectiva contemporánea nos permite ver un espejo atemporal. Aunque separan milenios de distancia, sus vidas, desafíos y logros nos siguen hablando. Nos muestran que la humanidad siempre ha buscado sentido, poder, protección, conocimiento y conexión. Nos recuerdan que la innovación tecnológica, la organización social y la creatividad artística no surgen de la nada, sino de la necesidad de enfrentar un mundo incierto, y que, al final, la civilización es un delicado equilibrio entre ingenio humano
y fuerzas externas. El legado de la Edad del Bronce perdura en nuestra arquitectura, en la escritura, en las religiones y en los relatos épicos que nos acompañan desde hace milenios. Cada ruina, tablilla, templo y joya es testimonio de una sociedad que supo elevar su existencia a través del conocimiento, la cooperación y la espiritualidad. Al estudiar esta época, entendemos que la historia no es solo cronología de eventos, sino un espejo donde reconocemos la continuidad de la condición humana, la capacidad de crear, de organizar, de soñar y de adaptarse frente a la adversidad. En definitiva, la Edad del Bronce nos habla de la grandeza y la fragilidad de la humanidad. Nos enseña que, aunque el tiempo borre los nombres y las ciudades, los principios que guiaron a aquellos hombres y mujeres permanecen. La búsqueda de sentido, el esfuerzo colectivo, la innovación y la necesidad de trascender lo efímero. Sus vidas nos inspiran, nos advierten y nos conectan con un pasado que, lejos de ser ajeno, es profundamente nuestro, porque al final todos los humanos ayer y hoy compartimos las mismas preguntas, miedos y aspiraciones, y la Edad del Bronce es un testimonio de ello.